Estimados y estimadas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando me estén escuchando. En esta oportunidad vamos a seguir pensando las nuevas formas de comunicación, pero a través de una lectura de cómo es la sociedad contemporánea. Para ello vamos a acudir a un breve libro del filósofo surcoreano Byung-Chul Han que se denomina La sociedad del cansancio y en muy pocas páginas, la verdad que es un libro muy breve, describe de modo bastante agudo cómo es esta sociedad que él califica como autoexplotada, ¿no? Em, Antes de ir al texto, a mí me gustaría hacer un comentario personal, porque cuando lo comencé a leer a Byung-Chul Han por primera vez, me hizo acordar a otro texto que se denomina Modernidad líquida de Zygmunt Bauman, ¿no? Em, este sociólogo polaco, ¿no? que describe esta nueva modernidad en diferencia o a diferencia de la modernidad sólida, hace mucho foco en lo que es el tiempo y el espacio y cómo va ganando lugar la inmediatez. Cuando lo leí este libro, que fue un libro que la verdad leí, subrayé de punta a punta, me hizo pensar mucho en cómo habían cambiado en las instituciones, ¿no? Diría, no sé, las últimas décadas, los últimos 50 años, porque ha avanzado a modo muy veloz, solo que nosotros, al estar inmersos en esa sociedad, tal vez no lo apreciamos así. Bueno, siento, de algún modo, que cuando uno lee a Byung-Chul Han, está retomando muchas de las lecturas que hace Bauman, pero con una mayor inmediatez e instantaneidad, ¿no? Creo que Bauman tiene la virtud de observar toda esa serie de transformaciones muy radicales y muy veloces que se transformaban a finales del siglo XX y que en Byung-Chul Han estamos viendo las consecuencias de esas em, transformaciones. Para ello vamos a ver los primeros capítulos del libro que desde mi perspectiva son los más interesantes, comenzando primero por el prólogo, ¿no? Que también es muy breve, ¿no? Él habla de el Prometeo cansado. Entonces retoma el mito de Prometeo, recordemos este titán que le roba el fuego a los dioses y se los ofrece a los hombres. Y el castigo que le da Zeus es justamente atarlo, ¿no? Encadenarlo y además envía un águila que le come el hígado, ¿no? Y el hígado como es inmortal, el hígado se le regenera. Entonces, desde la mirada de Byung-Chul Han, esta es em, una metáfora, ¿no? De cómo actualmente nos violentamos los hombres y los humanos. Em, el dolor del hígado comido por el águila sería nuestro cansancio. Bien, nosotros desde su mirada somos sujetos de autoexplotación que tenemos un cansancio infinito, ¿sí? Sujetos de autoexplotación que tenemos un cansancio infinito. El sujeto de rendimiento que se crea en libertad se halla tan encadenado como Prometeo. Somos sujetos de autoexplotación que somos presas de un cansancio infinito, como les decía. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Por allí, Byung-Chul Han tiene algunas frases interesantes, como que en la actualidad, ¿no? Los humanos nos autoexplotamos, bien, pero creemos que nos estamos realizando y estamos haciendo el trabajo que siempre deseamos, ¿no? Me parecen muy interesantes las lecturas que tienen, bueno, su dosis de filosofía, su dosis eh, de un marxismo que cuestiona la posmodernidad, ¿no? Y estos modos de trabajar muy vinculados con las nuevas tecnologías. Por eso su artículo también ha circulado mucho al comienzo de la pandemia del coronavirus, ¿no? Y es interesante también porque estamos viviendo una pandemia que de algún modo rompe con toda su lectura, ya la vamos a ver, pero por otro lado también muestra esta sociedad de rendimiento y sociedad del cansancio. Entonces, el primer apartado que vamos a leer, el primer capítulo, es el de la violencia neuronal, ¿sí?
De su mirada pasamos de una época bacterial a una época neuronal. Bien, ¿qué significa esto? La época bacterial es aquella época en la cual eliminamos cuerpos externos, ¿no? ¿Cuáles son esos cuerpos externos? Bueno, básicamente las bacterias o los virus y la imagen, o sea, la dialéctica, habla por allí la dialéctica de la negatividad de Hegel aplicada a la época bacterial es la vacuna. Bien, la bacteria sería una negación de nuestra salud y la vacuna sería una negación de la negación de esa bacteria o ese virus que nos afecta, ¿no? Ahora lo interesante es que, según él, eso quedó atrás, bien, el COVID-19 pone un poco en cuestión todo eso, en discusión, pero es interesante ver qué es lo que él explica o llama como época neuronal. Bien, porque tiene que ver con estas enfermedades que han cobrado mucha importancia, diría, en las últimas 2 décadas o en las últimas 3 décadas, que son la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos del límite de la personalidad, el síndrome de desgaste ocupacional o síndrome de burnout, bien, todas aquellas enfermedades que tienen que ver con la mente y que se abordan más bien desde la psicología o desde la psiquiatría, ¿no? Entonces, estos síndromes, bien, no tienen que ver con una bacteria o un virus que vino afuera, sino que es algo que nace desde nosotros mismos, ¿no? Entonces dice, no es la negatividad de lo otro, de ese cuerpo extraño que ingresó a nuestro cuerpo, sino que es un exceso de positividad. Esa es una palabra muy clave en su obra, un exceso de positividad. Ya no estamos en el ámbito de la solución inmunológica. Bien, esta solución inmunológica además estuvo muy presente en el siglo XX, amigo, enemigo, sobre todo en la Guerra Fría estuvo muy presente, los dispositivos militares. Ahora ya no estamos hablando de un cuerpo extraño o de algo diferente a nosotros, sino que estamos viendo una era post-inmunológica donde, bueno, lo extraño va desapareciendo, ¿no? Y él pone mucho ese ejemplo de lo extraño bien se transforma en lo exótico y el turismo es muy interesante en ese contexto, ¿no? Porque ahora visitamos lo exótico, ¿bien? Em, e incluso, por ejemplo, él señala, lo cual aquí yo tengo un punto de diferencia, y bueno, creo que muchas personas también lo tienen en este punto, él dice que el inmigrante o refugiado es una carga antes que una amenaza, ¿no? Creo que los casos como el de George Floyd en Estados Unidos nos demuestran que, bueno, todavía lo extraño, lo diferente se sigue discriminando, el racismo, incluso aquí en Argentina también puntualmente podemos señalar los pueblos indígenas o los inmigrantes de las fronteras, ¿no? Que hay un alto grado como de discriminación, pero es interesante la vuelta de tuerca que le da él, porque dice, bueno, ya no es tanto esa diferencia, sino que ahora son una carga, ¿no? Y que hay que soportar con nuestros impuestos, ¿no? Eso es algo que aparece muy repetido aquí en Argentina y aparece también en el caso de Europa, ¿no? Con los refugiados. Entonces, aclara también y agrega que este paradigma inmunológico con lo extraño no está relacionado con la globalización, donde las personas justamente circulan muy rápidamente y además continentes como el europeo, cuya población es mayor en términos etarios, bien justamente necesitan en muchos casos de la inmigración de personas jóvenes que hagan también trabajos que no hacen los propios europeos. Entonces, estamos viviendo una época neuronal, bien, una época no bacterial, que no tiene que ver con la negatividad, sino que tiene que ver con un exceso de positividad. ¿Cuáles son las violencias de esta positividad, de este exceso de positividad? Bueno, por un lado la superproducción, bien, el superrendimiento y la supercomunicación, bien. Superproducción, super rendimiento y super comunicación. Estas cosas no son virales, bien, son violencias sistémicas propias del sistema y que nosotros nos vamos obligando a llevar a cabo todas ellas. ¿Qué producen? Producen agotamiento, producen fatiga, producen asfixia, bien, y producen todo eso justamente por la sobreabundancia de tareas que nos obligamos nosotros mismos a hacer. Esta violencia de tipo neural no implica una otredad. Bien, estamos hablando de una sociedad permisiva y una sociedad pacífica.
Bien, estas violencias, como decía, son inmanentes al sistema y es la violencia de la positividad. Es una violencia que no es privativa, sino que es saturativa. Bien, no es que no nos permite hacer cosas, sino que al contrario, nos satura de cosas y no es exclusiva de pocos, sino que es exhaustiva de muchos y muchas. Entonces, en resumen, para cerrar este primer capítulo, es una violencia sistémica propia del exceso de positividad, lleva a que nuestro yo, nuestra persona, colapse por la cantidad de tareas que estamos haciendo. ¿Bien? Por eso les digo que acá hay como un sí y un no con respecto a su teoría, porque por un lado nos encontramos con un virus, ves que es un agente externo que nos hace colapsar los sistemas sanitarios, ¿bien? Pero por otro lado, fíjense que en nuestros departamentos, en nuestras casas, ocurre y es algo que pasa que nos llenamos de actividades para hacer, ¿no? Nos llenamos de un vivo de Instagram, las clases por streaming, la serie, el trabajo, la facu. Y fíjense esto de que se hablaba mucho al principio, que bueno, al final tenemos más tiempo que nunca, pero no llegamos a tener tiempo porque siempre estamos haciendo algo. Y en gran parte tiene que ver justamente por esto del super rendimiento y la supercomunicación. Entonces, existe en esta violencia sistémica una hiperactividad que tiene que ver con la masificación de la positividad. Bien, este es justamente el primer capítulo que habla de la violencia neuronal. El segundo capítulo habla de más allá de la sociedad disciplinaria, ¿no? Y aquí tiene que ver con una lectura de Foucault, desde la mirada de Byung-Chul Han, ya esto está como, a ver, ¿cuál es el planteo de Foucault, ¿no? De Foucault, y allí también tenemos para el panóptico, ¿no? Que es como su gran modelo de control que se estudia en todas las universidades. A ver, ya no es necesario esta sociedad disciplinaria, ¿sí? Desde la mirada de Byung-Chul Han. Ahora estamos presentes en una sociedad de rendimiento. Bien, ¿cuáles son las estructuras de esta sociedad de rendimiento? Los gimnasios, los bancos, los centros comerciales en los cuales estamos comprando repletos de bolsas, ¿no? Fíjense también cómo también en algunos países, ¿no? O en algunas regiones donde el consumo, nos damos cuenta que tiene un valor tan alto, uno de los principales reclamos de la sociedad era justamente que se abrieran y se mantuvieran abiertos los centros comerciales, ¿no? Donde uno nunca pensaría que es algo vital para la vida humana, o al menos mi mirada en principio. Otro punto interesante de esta sociedad, ¿no? Que va más allá de la sociedad disciplinaria, es que todos somos emprendedores de nosotros mismos. Bien, Em, es interesante esto, ¿no? Porque la figura del emprendedor es propia del modelo neoliberal dentro del capitalismo. En principio, yo personalmente siento que hay una mirada demasiado romántica, porque de cada 1 millón de emprendedores hay uno que la pega y se transforma en un Mark Zuckerberg o un Mercado Libre o el unicornio que a ustedes más les gusten, pero bueno, no, no forma parte tan simple. Em, em, digo, es para pensarlo, no digo que no esté bueno que uno tenga emprendimientos, me parece excelente, pero existe cierto romanticismo que justamente lleva a eh, minimizar los derechos o desplazar los derechos laborales de muchas personas. Es algo que me parece que tiene un debate más amplio. Entonces, en esta sociedad de rendimiento estamos en contra de la negatividad y gana lugar una frase que se ha popularizado, que es el Yes we can, bien, que la popularizó Obama, que es el sí podemos, sí se puede, en el cual no existen límites para nada. Bien, desde esta mirada, después uno cuando sale a la vida real se da cuenta que, bueno, hay otros límites. Son importantes los proyectos, son importantes las iniciativas, son importantes la motivación, los libros de autoayuda, las placas de Instagram de autoayuda. Pasamos de ser locos y criminales en la sociedad disciplinaria pensada por Foucault a ser depresivos y fracasados. Bien, esto me parece interesante. Y para mí tiene que ver con esto del exceso de positividad, ¿no? Eh, está esta construcción simbólica en la cual cualquier emprendimiento va a ser un éxito,
Y bueno, eso en la vida real no sucede. Em, Digo, no cualquier persona generando contenidos viaja por todo el mundo y lo publica en su diario de viaje en Instagram y consigue un montón de sponsors para poder seguir viajando. Bueno, eso así no eh, le funcionará a uno, a 10 o a 100 personas de los 7.000, 8.000 millones de personas que estamos en todo el mundo, pero no funciona así para la mayoría. Entonces, bueno, este exceso de positividad hace bueno, que haya proyectos que no funcionan y que algunas personas reaccionen en términos muy negativos hacia esa frustración. Bien. Em, Existe también en esta sociedad un afán por maximizar la producción que tiene que ver con el poder hacer. Em, eh, Mientras que la sociedad disciplinaria antes encontraba límites, ¿sí? Propios de un esquema de la negatividad, en la actual sociedad del rendimiento que tiene exceso de positividad, bien, todo es posible. O todo es posible en términos simbólicos, estoy hablando, ¿no? Porque la verdad que no, somos claros de que no todo es posible. Tiene una frase acá muy interesante, que se las voy a leer de modo textual. La positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber. Bien, la positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber. El inconsciente social pasa del deber al poder. ¿Sí? Y el poder, esto lo agrego yo, es mucho más opresivo que el deber en algún punto. Bien, porque es esta autoexplotación que nos señala Byung-Chul Han. El sujeto de rendimiento es más rápido y más productivo que el de la obediencia. Bien, incorporamos la obediencia. Por allí dice Byung-Chul Han, nosotros somos el amo y el esclavo, jugando con la dialéctica de Hegel. En la sociedad del rendimiento, las personas siguen disciplinadas y el poder hacer, el yes we can, lleva a la productividad. Entonces, de un modo sistémico, bien, de un modo sistémico, de un modo cultural, se induce al individuo a la iniciativa personal, bien, Eh, pero el deprimido dice no está a la altura, ¿no? Es interesante. A ver, sin toda esta poética de Byung-Chul Han y estas metáforas, o sea, lo que está planteando es que la sociedad capitalista nos genera un montón de límites, ¿bien? Y el primer límite hoy en la actualidad de nuestro país es ir al supermercado, pensar en una primera vivienda. Hay límite por todos lados, pero hay una sociedad del rendimiento que a nivel cultural nos lleva a pensar el yes we can, el sí se puede. Después nos damos cuenta, pasan los meses, pasan los años, que hay un montón de limitaciones, que esas cosas que pensábamos que eran muy posibles no terminan concretándose y en algunos casos, y ahí viene esta época neuronal, nos lleva a la depresión, nos lleva a la angustia, bien, o nos lleva o a determinados síndromes. Por allí va la lectura, ¿no? Él le da mucha importancia a la idea de depresión y señala que esta depresión hoy en día es un agotamiento, bien, por la presión que existe por el rendimiento. Estamos presionados para rendir, para ser exitosos, bien, para tener la validación social y cuando no logramos todo eso, allí aparece la depresión. Existe el síndrome del desgaste ocupacional, bueno, ni hablar el síndrome de burnout, que de repente no damos más y estamos profundamente estresados, agotados. La responsabilidad y la iniciativa son propias, ya no viene un jefe a decirnos que hay que hacer algo. Y lo que enferma es el imperativo del rendimiento como nuevo mandato social. Bien, eso es lo que nos termina enfermando hoy en día más que una bacteria y un virus. Por eso digo que el coronavirus juega con todo esto. Em, Vamos terminando ya con este capítulo. Tiene hay varias frases lindas, ¿no? La verdad que este es un libro que está bien escrito de modo muy simple. Em, Plantea, el hombre depresivo es aquel animal laborans que se explota a sí mismo, voluntariamente sin coacción externa. Él es al mismo tiempo verdugo y víctima, ¿no?
Me parece que está dicho de un modo muy lindo, aunque es horrible lo que dice, ¿no? La depresión ya está por fuera de ese viejo sistema inmunológico. Vemos también cómo no van dando en círculos o en forma de caracol. El hombre actual ya no puede poder más, bien, ya no puede poder más porque está agotado. Está agotado por ese impossible is nothing, ¿no? Por ese nada es imposible. No, sí, 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 sí hay cosas imposibles. Em, hay un destructivo reproche de sí mismo y una autoagresión, ¿bien? Un reproche y tal vez acá la religión judía cristiana tiene también muy incorporado la culpa, ¿no? Entonces hay un reproche, hay una culpa, ¿sí? Hay una autoagresión porque no podemos llegar a ese rendimiento que pensábamos que íbamos a tener. Estamos en guerra con nosotros mismos, ¿bien? Ya no está la guerra contra el otro del paradigma inmunológico. Y la libertad, la actual libertad es sinónimo de coacción. La autoexplotación es mucho más eficaz porque va acompañada de un sentimiento de libertad. Eso está buenísimo. Bien, y también está buenísimo pensarlo en el medio de la pandemia, ¿no? Eh, está bueno para pensarlo. ¿Sí? Hay muchas realidades y uno es consciente de todas esas diferentes realidades, pero es bueno pensar eso. La autoexplotación es mucho más eficaz porque va acompañado de un sentimiento de libertad. Vamos con el último capítulo que vamos a ver, que para mí son los tres capítulos que mejor nos pueden acompañar para pensar los nuevos modos de comunicación, bien, porque en medio de toda de todo este poder hacer, de toda esta libertad, de esta sociedad de rendimiento, de sobreproducción, de sobreinformación, digo, en medio de todo esto es donde se insertan los nuevos modos de comunicación. Bien, estos nuevos modos de comunicación que los pensamos para esta vida de superproducción, bien, porque en el medio de nuestras actividades, bien, ese medio que tendríamos para descansar, bien, para comer, para jugar, eh, en el medio de todas esas actividades es donde nos informamos. Entonces creo que allí es donde también ganan lugar las fake news, bien, y una mirada y una lectura más epidérmica que no tiene que ver con la complejidad, con la profundidad y con la reflexión. El tercer punto es el del aburrimiento profundo. El exceso de positividad, bien, este creer que podemos hacer todo el tiempo, significa un exceso de atención. El exceso de positividad significa un exceso de atención, es decir, que como estamos haciendo todo el tiempo, estamos completamente atentos todo el tiempo. Vamos a ver allí los problemas. Esto significa que hay una abundancia de estímulos, bien, somos individuos recontraestimulados, bien, si antes en las vacaciones de verano pasábamos días en los cuales tal vez estábamos aburridos y como estábamos aburridos podíamos pasar un día mirando televisión, bien, y nos aburríamos o podíamos ir a patear una pelota a la calle, bien, o lo que sea que hacían para entretenerse. Bueno, hoy estamos bombardeados completamente por estímulos, bombardeados por información, bombardeados por impulsos, ¿bien? Y esto aquí entra en juego con la economía de la atención, que es la economía propia en la cual se encuentran insertas las redes sociales, que básicamente lo que hacen es luchar bien con todas nuestras otras actividades para captar nuestra atención para vendérsela a una empresa o a una persona que quiera hacer publicidad. ¿Sí? Esto me parece profundamente interesante. En el medio de todo esto también entra la información. Y dice algo Byung-Chul Han que a mí que estoy completamente de acuerdo, que dice que el multitasking no es un progreso. ¿Bien? El multitasking en un momento era visto como algo, hasta fue un concepto nuevo en algún momento, no sé, a las 5 o 10 años, y era esto de posibilidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y que sobre todo los más jóvenes tenían muy bien trabajada esta capacidad. Bueno, él dice, no es un progreso, es una regresión. Bien, ¿por qué es una regresión? Bueno, porque es algo que hacían los animales en el medio de la selva para sobrevivir, ¿bien? Por un lado cuidan las crías, por un lado, el otro lado buscan la comida, por otro lado se aparean, por el otro lado van a tomar agua, etcétera. Entre medio de todas esas cosas tienen que evitar que se los coma otro animal. Bien, entonces están haciendo 1000 veces
un montón de cosas al mismo tiempo, bien prestando la atención, depositando la atención en diferentes lugares. Bueno, eso en el caso de los animales en medio de la selva es una cuestión de supervivencia, pero para nosotros los humanos que eh, tenemos la capacidad racional como un distintivo fundamental del resto de los animales, bueno, para nosotros no es un progreso, es una regresión. Bien, él dice de un modo ya, no sé, más petardista, si quiere, que la sociedad humana va hacia el salvajismo, espero que no. Pero plantea algo interesante, filosofar, bien, o la filosofía, la cultura, el análisis, bien, precisan de una atención profunda y contemplativa, bien, precisan de una atención profunda y contemplativa. Si nosotros estamos haciendo 55.000 cosas al mismo tiempo, no tenemos ese tiempo para pensar y para reflexionar y para complejizar una realidad compleja. Bien, y yo agrego, si no tenemos ese pensamiento profundo para analizar una realidad compleja, lo sustituimos por pensamientos, por reflexiones simples, epidérmicas, bien, poco profundas y por lo tanto poco, que explican con muy baja calidad la realidad. Bien, en el medio de todo eso yo creo que también se insertan las fake news que hemos estado analizando. Entonces, ¿qué significa la hiperatención? Significa una atención dispersa, significa que estamos pasando muy rápidamente, cambiando de foco, ¿bien? Y son prácticas que, digo, o que tengo o que tenemos, ¿bien? Leemos títulos, ¿bien? Vamos leyendo tweets, vamos buscando algunas notas, abrimos 55.000 pestañas de las cuales no leemos ninguna. En el medio estamos cocinando, en el medio estamos, bueno, como decía recién, leyendo. En el medio tenemos nuestros proyectos, bien, y nuestros emprendimientos. Pero sobre todo nos demuestra una escasa tolerancia al hastío y una escasa tolerancia al aburrimiento. Bien, que son momentos de profunda reflexión y de creación. El aburrimiento es un momento de creación, es un momento de introspección. Bien, entonces, él lo plantea del siguiente modo todo esto. La sociedad de rendimiento está en contra del aburrimiento profundo, que es fundamental para el proceso creativo. Entonces, sumamos aquí que se va perdiendo el don de escuchar. Eh, Hay personas que se aburren hasta de caminar. Él plantea, y yo estoy completamente de acuerdo, que necesitamos una mayor tolerancia al aburrimiento. Bien. Eh, Pienso especialmente en los niños, que ahora es el celular, ¿no? Digo, se le da el celular, digo. Creo que los periodistas, los profesionales de la comunicación, tenemos que tener tolerancia al aburrimiento. Y la vida contemplativa que él señala y defiende tiene que ver con el asombro, ¿bien? Tiene que ver justamente con ver aquello que es poco llamativo y la posibilidad de sumergirnos en las cosas, ¿sí? Eh, Vamos a llegar hasta ahí. Les voy a destacar una última frase, una última cita eh, eh, que habla sobre la relación eh, entre amo y esclavo, y que por supuesto, insisto, lo toma de la dialéctica de Hegel, ¿no? Dice, el amo mismo se ha convertido en esclavo del trabajo. El amo mismo se ha convertido en esclavo del trabajo. En esta sociedad de obligación, cada cual lleva consigo su campo de trabajo forzados. Allí se es prisionero y celador, víctima y verdugo. Así uno se explota a sí mismo, haciendo posible la explotación sin dominio. Bien, entonces me parece que la lectura de Byung-Chul Han en este libro que denomina La sociedad del cansancio, que habla de la sociedad del rendimiento, de la superproducción, de la sobreinformación,
que pasamos de un paradigma inmunológico a uno neuronal, me parece que está haciendo una lectura muy aguda de algunos males que aquejan a la sociedad posmoderna, bien, o a la modernidad líquida que Bauman nos había adelantado hace 2 décadas. Bien, así que bueno, estimados, estimadas, espero les resulte interesante para poder pensar la posverdad, la fake news y cómo ejercer el periodismo y la comunicación en este momento histórico.